Bienvenidos a un nuevo video de historieta. Soy Juan Sabatés y hoy vamos a ver un poco el proceso de cómo se hace una historieta, haciendo un pequeño repaso de todas aquellas cosas que la componen y que en videos anteriores ya hemos visto, para dar paso a algo nuevo, que es cómo armar una historia a largo plazo, una historia que no solo termine en la misma página en donde se inicia, sino que vaya continuando. Por eso vamos a tomar como ejemplo primero el inicio, el origen de la invención de un personaje que es Marama. Esa palabra proviene del idioma maorí, idioma que es de un pueblo originario de Nueva Zelanda, el Océano Pacífico, y que significa luna. Este personaje, como se podrá ver, tiene una cara de luna, y la luna es el satélite, el cuerpo celeste que rige las emociones. Entonces la idea fue crear un personaje que refleje las emociones humanas. Pero para llegar a este personaje hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta en la historieta. Empezando por el dibujo de un personaje, la creación del mismo y cómo armar la historieta. Por eso vamos a hacer un muy breve pero rápido repaso de todas esas cosas que hay que tener en cuenta y que hemos visto anteriormente, como por ejemplo los diferentes tipos de cuerpos, cómo rotar una cabeza. Todo esto tiene que ver con el dibujo mismo. ¿Qué tipo de expresiones le vamos a poner a esa cara? Porque no siempre la cara tiene la misma expresividad o emoción. No solo el tema del dibujo, sino el tema de emprolijar la letra, cómo hacer una viñeta de historieta, empezando por el texto primero, luego hacer el globo, luego hacer el esqueleto del dibujo y finalmente hacer el dibujo terminado, para facilitar que la historieta, todo lo que querramos meter en cada viñeta, ingrese bien. No solo vimos eso, sino también un poco cuestiones de cómo hacer un ojo, cómo hacer una nariz, una boca, una cabeza completa, cómo hacer una mano, que es una de las cosas más difíciles de dibujar de un cuerpo humano. Pero no solo cuerpo humano, también animales, bichos, seres que no tienen esa forma típica humana. Todo esto que tiene que ver con el dibujo se aplica después en la historieta. A la hora de crear personajes, también podemos tener en cuenta qué significan, según, sus sensaciones, determinadas formas geométricas que nos van a ser útiles para construir diferentes tipos de cuerpos, como vimos antes. No solo el dibujo a lápiz, sino también cómo redibujar a tinta, cómo hacer una finalización interesante de historieta. Se puede hacer con pluma, con microfibra, con virome. Todas esas herramientas dan un resultado distinto. No solo es blanco y negro, también se pueden generar diferentes tipos de grisados con lo que es la trama gráfica, que puede ser geométricas, rayitas, puntos, puede tener que ver con algo orgánico, algo de la naturaleza, o algo que sea bien específico, como por ejemplo escamas de pez, agua, fuego, y así. Dentro del lenguaje de la historieta también vamos a encontrar distintos tipos de planos, o sea, recortes. ¿Qué se ve en cada viñeta? Si se ve solo una cara en primer plano para ver una expresión, o se ve un plano general para entender en dónde está ese personaje. La variedad de planos va a dar una historieta más variada. Introducción, desarrollo y desenlace. ¿Cómo se separa una historia? Esto aplica en literatura como también aplica en la historieta. Y vimos ejemplos de eso. Vimos que se puede empezar desde una simple historia escrita a mano, que luego, determinando un par de cuestiones como qué sucede, quién es el personaje, dónde sucede la acción, se empieza a empezar una historia. Y ese qué se puede transformar, variando planos, en una historia que no necesariamente tiene que tener demasiado texto, pero que puede contar todo un desarrollo. También solo trabajando con planos cortos, o sea, ni siquiera hay que usar todos los planos. Aquí hay un plano general, por ejemplo, pero todos los demás son planos cortos de detalle, primeros planos, y aún así se puede relatar una historia. Lo cual nos lleva de vuelta a este origen, y que el origen de un personaje o la primera página de una historia puede ser la consecución de un montón más. Por eso, aquí hay una pequeña guía de cómo se puede fragmentar una historia. En páginas, episodios, entregas, las partes que se hagan. La primera parte, el origen del personaje, que va a relatar el dónde y el cuándo, ya la tenemos aquí. Marama, que significa luna en maorí, es el espejo de las emociones humanas. Y nace del sueño colectivo de una ciudad o barrio. Toda la gente lo sueña y sucede un fenómeno mágico que hace que ese sueño colectivo se transforme en un personaje de carne y hueso. Pero vamos a continuar con esta historia. Entonces,
¿Cómo continuar? Podemos ampliar un poco el origen de ese personaje, agregar datos que nos hayan faltado, que creemos que pueden ser importantes para contar mejor la historia de ese ser. E empezar con un conflicto que se debe resolver, que es básicamente lo que motiva a una historieta. Entonces, aquí en mi historia, y por eso hay huecos en blanco, porque todavía no sé cómo continuará, definí más o menos cómo se relaciona Marama con el barrio, con la gente, ya que tiene una cabeza de luna, y a no ser que todos los personajes tengan una cabeza así, él va a ser un personaje raro. Entonces, ¿cómo lo va a ver la gente? ¿Y qué tipo de poder es el de ser un espejo y repartidor de emociones? Si toda esta gente soñó que alguien les refleje sus emociones, ¿cómo? ¿Cómo va a suceder eso? Siguiendo esto, van a seguir como la situación problemática, el conflicto y su posible resolución, que se puede resolver en una o dos entregas, y un cierre de historia entre signos de pregunta, porque hay dos tipos de finales. Está el final cerrado, en donde la historia termina ahí, y está el final abierto, que es el famoso continuará, el que deja una duda, el que deja algo abierto. Así es, entonces, como desde ampliar el origen, empecé con una nueva página, que tiene un estilo muy distinto a este, pero aparece un dato de color, que es el violeta, que ya aparece en esta historia como bien vinculado al personaje. Ese mismo color, en este caso, como se puede notar acá, es pintado primero a pluma y luego se repasa en negro. Lo que vamos a hacer hoy es redibujar a negro estas dos viñetas para que lo vean mientras les voy contando un poco de la historia. Como podrán notar, la página no está terminada. Entonces vamos a dejar esto cerca, que es ampliar el origen, cómo vive en el barrio. Aquí sucede algo con el texto, que es Marama fue soñado por su ciudad y así apareció, se debe a ellos, por eso las refleja. Quiere decir que el motivo de ser del personaje es la ciudad que lo vio nacer, que lo hizo nacer, y eso significa de que él tiene una relación especial con la ciudad. Me parecía de que un cuadro en donde se pueda ver al personaje con su emoción, digamos, con su rostro, mirando la ciudad, era una buena chance como inicio para encadenar esta página con la anterior. Muchas veces pasa eso, que cuando se está dibujando varias páginas se necesita conectar la imagen o el primer cuadro con la página anterior, no porque el lector sea descuidado, sino porque genera una coherencia en la historia. Aquí hay una aclaración, que lo del reflejo se va a resolver más adelante. Si les tengo que decir la verdad, aún estoy pensando cómo se van a manifestar sus poderes. Sé cuáles son, pero tengo que pensar una buena forma de cómo va a ser eso. Entonces necesité que eso se resuelva en la tercera página, que aún no está escrita. Contamos un poco de su vida, qué es lo que hace. Se me ocurrió que por ser un personaje que refleja, puede trabajar con algún tipo de objeto que también refleje. Y se me ocurrió, en función del primer cuadro, que trabaje con el vidrio. Que sea un constructor de vidrio, que haga botellas, que haga distintos tipos de objetos. Entre ellos se me ocurrió que puede ser músico, que en su tiempo libre puede tocar un instrumento hecho por él mismo. Y se me ocurrió que toque una flauta de vidrio. No sé si eso existe, pero como es un personaje mágico, se me ocurrió que tal vez así podía ser. No se sabe mucho de él como es puertas adentro. Acá sabemos que usa pantuflas y que tiene un gatite que se le está ahí frotando en las piernas, es decir, que tiene una mascota en su casa. Es decir, eso también ayuda a humanizar un poco el personaje. Se introduce que trabaja, es decir, es un personaje que no es solamente un mago que vive del aire, sino que trabaja, hace algo de su vida. Probablemente venda estos objetos de vidrio por ahí. Tengo pensado algo en relación a sus poderes con el objeto de vidrio, con un tipo de objeto de vidrio que le va a ayudar para reflejar estas emociones. Y eso es algo que se desarrollará en la siguiente página, que es una de las pocas cosas que tengo como más o menos definidas de cómo va a continuar. Eso es algo que se los cuento como un secreto, pero que es real. No siempre sabemos cómo la historia va a continuar. Sabemos tal vez por dónde empieza, pero en la medida en la que la historia va avanzando, pueden llegar a suceder cosas, o se nos pueden llegar a ocurrir cosas
que antes no estaban en los planes. Y de vuelta al lugar, en donde se desarrolla la acción. En este caso la acción se desarrolla en la calle, lo tenemos ahí caminando entre la gente. Y la última tira, porque también está pensado como si fuesen 3 tipos de tiras. La última tira es la que plantea lo que aquí se menciona como inicio de un conflicto que debe resolver. Hay 2 personas peleándose. También al entender de que tiene poderes y que está en una ciudad y que es conocido porque se lo ve, hay que pensar cómo se lo toma la gente, si le cae bien a la gente este personaje o si no. Hay gente a la que sí, hay gente a la que no. Pero lo importante es que su poder es que él puede resolver conflictos humanos pacíficamente desde reflejo de emociones. Entonces me pareció que podría haber una pelea. Se me ocurrió un personaje que también estoy desarrollando, que es una persona que vive en la calle y otra que le dice fuera. Esa persona, básicamente el globito continúa por aquí. Alguien que le está diciendo fuera. Entonces Marama va a intervenir en la siguiente página para resolver ese conflicto. Les muestro todo esto porque tener una guía de más o menos cuál es el orden de las cosas que suceden en las historias es muy útil para poder hacerlas ordenadas. Entender aproximadamente cuánto nos va a tomar, cuántas viñetas, eso es otra historia. Pero ya saber de que en una entrega se puede plantear todo esto y que en la próxima me puedo desarrollar con el conflicto, que tal vez se resuelva en una página o en 2, es de gran ayuda para organizar el trabajo pensando esto en 5 páginas. Pero pueden ser más. Conflicto, por ejemplo, toma 2. Yo siento que me va a tomar 2 páginas. Pueden ser más. El origen pueden ser más páginas. Pero este tipo de estructura es la estructura típica de una historia que se cuenta a largo plazo y que va continuando en el tiempo. Y es vital tener un personaje o una idea de hacia dónde va esa historia, a pesar de que en el momento en el que uno la hace, siempre puede aparecer cosas que no estén en el camino y que pueden aportar mucho más a la historia. Como por ejemplo cambiar de estilo de dibujo y en vez de hacerlo a puro color, trabajar con un color y negro como decidí sobre la marcha. Probablemente la próxima página continúe igual o algo cambie, pero eso lo veré en el momento de hacerla. Espero que esto les haya resultado útil. Es una forma de encarar el proyecto de empezar a hacer una historieta que se continúe, que no sea simplemente algo que empiece y termine, sino relatar una historia más larga y que tenga un sentido. Espero nuevamente que les sea útil y les agradezco por escuchar.